Alex está intentando entender el film Mora. Estamos aquí con un vídeo que estamos intentando hacer una prueba. No lo entendemos muy bien ese programa de edición. Y me acaba de llegar estos dos paquetes. Estos dos paquetes son las tazas de Paco en Riviera Maya. Vienen desde Monterrey. Yo creo que habrán llegado en buen estado porque se nota que están bien. Y estoy muy agradecido a Mario Dorantes. Mario Dorantes es un seguidor del canal que también trabaja en marketing digital. Está oyendo sobre la cocina porque estamos cocinando. Y espero poder entregar a mis amigos y a personas que en cualquier momento se lo pueda entregar. Yo no voy a hacer negocio con esto, es un recuerdo. No sé si voy a hacer más. Ya tomé la decisión de no enviarlas a ninguna parte porque la verdad que es un problema enviar las tazas. Y si por aquí por Playa os veo, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar siguiendo el canal. Y vamos a abrirla. Vamos a ver cómo queda. Esta es la primera caja. Acabo de abrirle. Venía con unas cosas que la tapan por aquí arriba. Y la protección que me ha puesto Mario es muy buena. Lo ha protegido taza por taza, como veis. Porque ya sabéis que el transporte, a pesar de que lo intentan hacer bien, si no está bien protegido puede venir y romperse. Esta es la primera taza que vamos a ver. Y esta va a ser la mía, la que yo me voy a tomar mi café. Estoy contento de que este producto, que es de mi canal, lo pueda usar para tomar mi café. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias Mario por esta hermosa taza que me has trabajado, que me la has hecho también. Gracias también a Julio César, que es el que ha hecho el diseño. Estas letras me las he imprimido, ya lo veis. Riviera Maya es el paraíso, no lo que sigue. Y vamos a tomar un café, chavalote. Estas son las tazas. Y contento no, lo que sigue. ¿Por qué? Porque cuando termine de comer esta buena comida que nos están preparando, el primer café me lo voy a tomar con ellos. Y a mis amigos, a los que estáis aquí en playa, pues ya sabéis, enseguida que pueda os entrego una tacita. Esto es el inicio. También tengo el posavasos y también tengo, os lo voy a enseñar. Este posavasos, este es el que va aquí, justo debajo. Y así lo voy a entregar a mis amigos. Junto con lo otro. Este posavasos va gracias también a Miguel. Miguel, gracias. Me lo entregaste ya hace tiempo junto con lo del mouse. También voy a poner aquí la publicidad tuya. Voy a poner la publicidad de Mario Dorantes, por si alguien quiere contactar con él. No solamente se basa en las tazas, se basa en cualquier producto de marketing. Y también Miguel, que está en Ciudad de México, pues me hizo esto, me hizo lo del mouse y también se dedica a más cosas. También a Julio César, que está aquí en Playa del Carmen, que es el que me ha hecho el diseño. Y había otra persona, que ahora se me olvida el nombre, en Monterrey, que también me envió el otro diseño. Perdóname, porque lo estoy haciendo todo esto de memoria corriendo. Pero bueno, que estoy contento, muy contento. Esto es lo del mouse que hizo para el canal. Son diferentes modelos, eso también te lo voy a presentar. Y aquí estamos con una presentación del último, digamos que es una presentación en fotos que yo quiero realizar del desarrollo Kukulkan que hemos presentado con Alan hace poquito. Vamos a hacer otro vídeo, pero al mismo tiempo quiero hablar de la presentación en fotos. A ver si lo puedo hacer a través de este programa. Aquí en casa de Astrid, ya lo podéis ver por el tema de que está el cuadrito con la luz, los cuadros aquí. Todavía no estoy grabando a Astrid, ¿por qué? Porque tenemos una sorpresa con Astrid. Es la primera persona que le voy a entregar una taza, lo del mouse y el posavasos. Astrid, ¿qué? Hola, hola. ¿Estás contenta con ello? Sí, me encanta mucho, es un diseño súper lindo. Pues a personas como tú, gracias a ti por ser partícipe del canal, y te lo mereces. Te lo mereces porque de verdad que has transmitido a la gente que nos sigue en el canal, has transmitido tanta pureza con tu arte, que cada vez que vengo a grabarte hay una serie de seguidores que solamente quieren ver el vídeo para escucharte. Y no es broma. Bueno, Astrid, yo he venido. Me alegre. Debo que decir que me alegre mucho estar en este vídeo, en este canal. No puedo decir, es más o menos un honor para mí que tú me elegiste para también estar en tu canal. Tú te quedaste por tu forma de ser y la buena vibra que llevas. Yo
Yo me dejo llevar y si veo que esa persona es como tú eres, por ejemplo, yo encantado. Yo paso cada día por ahí. Bueno, en el sentido ¿por qué he venido yo hoy aquí a verte? A ver, Astrid, pues, ¿para qué he venido? Hablamos de mi nueva Catrina. Ah. Estoy pintando en una nueva obra grande. Ujú. Es una Catrina porque el Día del Muerto está llegando. Claro, el Día de Todos los Muertos, ¿no? Sí, de todos los santos le decimos en España. Y yo creo es un ¿Vas a dejar la taza? No vaya a que se caiga. momentito. Yo creo es un día muy importante, es un evento muy importante para todo México. Yo una diría que a cultura nivel de mundial México. casi. Sí, es una cultura de México Sí. muy especial. No conozco otro país con esta cultura, por eso es algo muy especial. Y a mí me encanta la Catrina, Ujú. lo que sí es, Lo que significa el es- pintar, el significado que le dan, ¿no? es una mujer tan linda, tan hermosa y significa el muerto, el muerte. Y a mí me encanta esta manera para integrar el muerte en la vida, Ujú. porque el muerte es parte de la vida. Bueno, en pocas palabras lo que hacen es que ese día precisamente la persona que murió, que están recordando, la pasan a la vida y la recuerdan durante ese día como si estuviera viva prácticamente. Le empiezan a dar su comida, sus vicios y ahí está, que lo disfrute. Así es. Y también para dar esta muerte en una mujer, porque la mujer en la verdad es guapa, es linda, Sí. y con todas sus flores y mariposas y lo que sea alrededor de ella, es una mujer súper linda, pero ya, Voy a ver el borrador que has hecho. El borrador, porque todo no está acabado, simplemente tienes el borrador, ¿no es así? Sí, cuando yo estoy dibujando, no me gusta. Pero lo que vamos a hacer es que mientras yo voy a enfocar el borrador, tú me vas a explicar cómo vas a ir siguiendo el Así cuadro. es. ¿Qué te parece? Estoy haciendo los líneas porque necesito líneas para separar los colores y Ujú. estoy en este momento haciendo líneas y porque antes dibujar es algo muy... La gente no puede ver algo porque es con lápiz, es muy ligero. Claro. Y yo necesito mucho espacio, mucho tiempo, estoy dibujando y necesito borrar y otra vez y algunas veces empiezo algo y es solo pura basura. Bueno, yo espero que esto que estás haciendo termine en arte, como haces con todo, y que para el día 1 de noviembre esté acabado. El cuadro, como veis, yo creo que tiene 1 metro por 1 metro, más o menos, ¿no? Sí, es más o menos 95 con 95. Sí, casi más de o 1 metro. menos. En la tela es preciosa, ya la sabéis, que ella pinta en seda. Y lo que está haciendo para que la seda no se vaya el color para cualquier lado es darle estas pistas así de líneas para que se queden los colores puestos por ahí. No es fácil porque aquí, por ejemplo, en la cara está pintado a lápiz todavía, el corazoncito ese, pero sí que es ya muy fácil de saber cómo va a ser la Catrina. Va a ser preciosa, llena de flores, con tremendas trenzas, con unos huesitos muy hermosos, con unos colores por aquí que van a iluminar todo lo que la rodea, como si fuera pues, algo especial. Y la mirada que tiene, que es como un poco desafiante, pero llena de, diría, de elegancia. ¿No es así? Sí, va a ser una Catarina, yo pienso, en una Catarina muy elegante. Ujú. Y en los colores rojo, negro y un poco de como oro, amarillo muy como maíz, muy oscuro. Ujú. Y voy a hacer rosas en los dos en oro, 3. Yo quiero hacer en un rojo, más o menos rojo y con un toque de negro. Y los dos van a ser en negro. Ah, ok. Rosas en negro con blanco y estrellas en una forma de plata. No sé si yo voy a hacer también
una estructura en este y voy a hacer, y yo noté que se ponen en su cabello, es como, no puede decir en español, están llenas de piedras. Ah, sí, piedras como piedras preciosas que brillan como cristalitos de colores, ¿no? Sí, están rubinas, están zafiras, hay muchos colores y me gusta hacer rubinas también en rojo. Oye, pero lo que me fijo es que ya de por sí el cuadro está bien cuadrado, como se suele decir, para poder hacer una finalización tremendamente hermosa, ¿eh? Ya lo veis, todo lo tiene ya previsto. Ya poco más hay que inventar en el cuadro, solamente tienes que tener una paciencia tremenda, porque esto con nada se puede estropear y después ella dice fuera. Pero la idea de verdad que la estás transmitiendo es muy buena, me gusta mucho. El corazón este, ¿por qué se te ocurrió poner aquí un corazón? También este corazón es parte de esta cultura en México. Hay un corazón especial con flamas arriba y este corazón voy a hacer como un punto de luz en su frente. En su frente, es como hacer la vida ¿cómo dice? En su cabeza. Y voy a hacer en rojo y también en la mitad como sería luz, como era una mujer muerto, pero la alma ya está allá, no se fue, la alma no se fue, está ahí. Está ahí, la alma, y quiero hacer con este corazón. Oye, Astrid, ¿cuántos años llevas aquí en México? Yo llegué en 2014. En 2014, hasta hoy día todavía te cuesta mucho a explicarte en castellano, en español. Sí, claro. Pero es porque tu idioma, que es el alemán, porque es de Austria, sí, es tan cambiado al castellano que cuesta mucho, ¿no? Adaptarse. Sí, me cuesta mucho, me costé mucho. Te cuesta mucho, te cuesta mucho. Y también aprender español para hablar en esta manera. Y cuando tengo que explicar algo especial, normalmente debería buscar antes las palabras para hablar muy fluido. Pero porque entender lo entiendes perfectamente. Lo que pasa es que cuando quieres explicar algo perfectamente ya es diferente a hablar con normalidad en la calle. Es diferente. ¿Sabes? El problema es que yo pienso en alemán y en alemán busco las palabras de español y trato de traducir y algunas veces no hay palabras para traducirlo. Y sabes, cuando yo tomo 1 o 2 tequilitas, puedo hablar más fluido. Bueno, pues entonces voy a parar la grabación. Te vas a tomar 2 tequilas y seguimos grabando. ¿Te parece? Bueno. Es muy buena idea. Sí, que sí. Para la próxima vez. Oye, otra cosa. Veo que aquí hasta te ha dado por poner los dientes, todos los dientes. ¿Por qué motivo? ¿Para que Catrina tuviera más vida aún? Este parte es el parte del muerte. Sí. Y aquí los ojos y también la frente. La frente también es diferente. Va a ser los ojos en azules y el alrededor voy a hacer en negro y en rojo. Este no va a parecer como muerto, pero esta parte con los dientes y sin labios es esta parte, y también aquí es el muerto. Ya, porque aquí tenemos la parte esta de la columna y de las costillas. Sí, este es la... ¿Y aquí qué tienes pensado hacer, que le has buscado como algo redondeado? Estaba pensando en un vestido. Voy a hacer los armas, ¿no? Los hombros. No, Estela, voy a hacer un vestido también en rojo y no sé cómo voy a porque por aquí también sale algo, ¿no? Ya, también es un vestido. Aquí hay vestidos que tienen
¿Cómo dices? Sí, como hombreras, hombreras. Hombreras, sí. Ok, ahora te entendí. Hombreras. Sería como hombreras. Otra de las cosas es que, si os fijáis, estamos hablando con Astrid cuando un cuadro está iniciando el cuadro. Muy pocos artistas permiten esto porque tenéis un orgullo personal que es muy normal que ocurra. Pero en este caso lo estamos haciendo ya por la confianza que tenemos y porque es una forma de llegar a vosotros como si estuvierais aquí hablando con Astrid. Y para que este cuadro sea tan interesante, sea tan, digamos, pues lo que hacéis conmigo en los vídeos, que os sentís acompañados, aquí os sentís como que estáis presentes en lo que es la pintura, se está creando como algo que van a hacer, y después cuando esté acabado, cualquiera de vosotros que os interese, poneros en contacto con Astrid, no solamente por este, porque aquí al lado hay otra pintura que lo quiero presentar luego, y le comentáis que queréis el cuadro, entonces con gusto se va a poner en contacto con vosotros y lo va a mandar. ¿Es así, Astrid? Con mucho gusto, claro. Bueno, no decimos el precio que va a salir a la venta todavía, ya me lo dirás cuando esté acabado. ¿Te parece? Me parece muy bien. Y cuando tú quieres, te voy a enseñar también esta obra con la vacuna. Ah, Esta obra muy especial también. no la quiero ver, también he venido por Y esa. cuando a ti te gusta, voy Claro a que sí. enseñar. Pero antes de esa obra, que es especial porque la vas a presentar en un concurso a nivel mundial, Sí. en Luxemburgo, quiero que me enseñes ese pescado tan hermoso que vimos que estabas haciendo allí en la Quinta Avenida, cuando estabas iniciando este cuadro, ¿te acuerdas? Sí, ¿Ya lo tienes enmarcado? ¿Alguien te lo ha encargado? sí, es vendido. ¿Es vendido ya? Ya es Me voy a poner vendido. a la luz para que se vea más claro. Es que está con el reflejo de la luz. Mira qué cosa más bonita. Tenemos el sol. Ah, fue un encargo que te hicieron, ¿no? Es un encargo. Está precioso. Y es A mí me vendido. encanta el pez cofre como lo dibujas, de verdad, le das vida. ¿Me lo puedes agarrar porque me lo puedes agarrar? Claro. Mira, es que así tengo más libertad para grabarlo. Este pez cofre que haces, de verdad, es tan auténtico. Sinceramente parece de dibujos animados, pero con mucha vida, con mucha vida. Yo cuando hago el snorkel lo veo y lo que estoy viendo aquí me lo transmite. Qué bonito. A mí me encantan este peces. En un lado tienen ojos muy grandes Ujú. y ojos están como fleteando. Ujú. Y también su boca. Que parece buena, ¿no? La boca. Sí, es como De una un chica besito. sexy. Que la palabra sexy a mí no me sale, pero bueno, no os riáis, ¿eh? Y aquí veo una iguana maravillosa. Mira qué cuadro más pequeñito. Bueno, tiene aquí una serie de cuadros que lo quiero grabar. Lo que me lo va a tener que presentar a Astrid, porque si lo agarro con una mano no va a quedar bien. Estos los quiero conocer. Estos no los conocía yo todavía. Este es muy parecido de otro iguana, lo que hizo. Es también por una mujer en TF. Ujú. Y ella me dijo, no, sabes, me gustaría un alrededor un poco más en marrón. Ajá. Y yo hice otro alrededor normalmente, o a mí me gustaría hacer un alrededor en verde, Ujú. pero ella eligió en marrón. No, está bien, los Y- dos sentidos están bien. Y a mí ahorita me gusta mucho Porque resalta más la iguana, ¿no? resalta mucho este verde y también ve como sol en una... Como si entrara algo de luminosidad del Sí, sol. mm. Me voy a acercar más para que veáis el gran trabajo que tiene esto, porque esto está hecho en seda. Acordaros que la seda es muy difícil de pintar y este cuadro se puede lavar y se puede planchar, ¿eh? Es increíble el trabajo que tiene. Y es lo mismo en los dos lados. Ujú. Y también podrían poner entre dos vidrios. Para que se viera por delante y por detrás como Sí. si fuera... Está muy bien. Yo tengo clientes que pusieron Así en vidrio. mis obras dentro dos vidrios y pusieron en puertas no de la entrada, pero entre... Ah, sí, esas puertas que tiene cristaleras, ¿no? Sí. Y entonces uno de los cristales le pusieron el cuadro. Sí, Qué sí. bonito. Está muy lindo. Otro de los cuadros. Estos están ya vendidos, ¿no? No es vendido, estoy trabajando en no tuve tiempo para terminar. ¿Este ya está acabado? Estaba un trabajo en la calle Ajá.
porque la gente siempre se acercan y quieren ver y es un buen muestro y tengo que terminar. Faltan los pequeños detalles en las flores, también aquí faltan los puntitos en blanco y ya también en Oye, estos cuadros que son pequeños, porque mira que tiene de medida, para que se dé cuenta, pongo mi mano, igual como aquí. Están 20 con 20. Ya. Sí. ¿Qué precio tienen? Yo vendo este cuadros con más o menos 1,000 pesos. 1,000 pesos, bueno. Sí, depende del trabajo. Porque aunque es muy pequeño este cuadro, y el trabajo en la verdad es el mismo. Bueno, pues le voy a decir una cosa a la cámara, ¿vale? Son 1,000 pesos lo que vale el cuadro. Si tú lo compras, yo te regalo, con el envío que tú le hagas, una taza de Paco en Riviera Maya y el posavasos. Así que si estáis con ganas de comprar un cuadro a Astrid, que no se paren. Ahí lo tienen. Yo te traeré una taza para que lo puedas regalar a la persona que te compre la mariposa o la iguana. ¿Qué te parece? Me encantaría, ¿Sí? Me encanta tu oferta, es muy buena oferta y también por la persona que va a comprar. Es que son dos buenos trabajos, sinceramente. A mí esta iguana me encanta, ya lo sabes que me llevé una y el trabajo que tiene hecho es precioso. Y esta otra también me maravilla cuando esté acabado del todo, pero esto ya es para... Yo sé que hay mujeres que adoran las mariposas. Sí. Y yo soy hombre y prefiero la iguana. Es la verdad, pero los dos trabajos están muy bien. Sí, es claro. Mis clientes mujeres, les gustan más los mariposas y los hombres sí están en iguanas y también les gustan mucho mis tortugas y mis mercados. Bueno, ahora voy a mejorar lo que dije. ¿Por qué motivo lo voy a mejorar? Porque no tiene por qué ser estos cuadros solamente, puede ser cualquier cuadro que compréis de aquí de Astrid, puede ser más grande, de 4, de 6.000, 10.000, lo que sea, vais a tener 1,000 tazas. Yo le voy a entregar 2 tazas, los 2 primeros cuadros que se vendan se llevan una taza. ¿Vale? Perfecto, me encanta. Ya me lo comunicarás. Me dirás qué persona se ha comunicado para yo decir el nombre y agradecerle luego. Y déjame un momentito. Porque a mí me encantan estas tazas, están totalmente... Acércate aquí a la luz. Sí, primero aquí la verdad que me gusta mucho el diseño, el trabajo que ha hecho Mario Dorantes desde Monterrey está muy bien hecho. Y luego la frase es esta que hemos puesto aquí, que pone Riviera Maya es el paraíso, no, lo que sigue. En este caso lo que le sigue. Y después vamos a tomar un café, chavalote, eso por Alex, que siempre estamos ahí juntos hablando. Y ya tiene edad para tomar café. Qué bueno. Me encanta el diseño y también por los clientes que tienen una taza, siempre en la mañana se pueden planear su próximo viaje a Playa del Carmen. Porque sí, es un buen recuerdo, aunque no lo parezca, sí. Pero siempre he dicho mucho que el mejor recuerdo que hay en Playa del Carmen son tus cuadros, ¿eh? Porque aquí transmites por la vida que tú llevas en Playa del Carmen, sobre todo con las tortugas, que fue con lo que me enamoré de tus cuadros, fue con esto. Tus cuadros me encantaron. Cuando yo vi estas tortugas me quedé atontado. Y luego ya me empezaste a ofrecer ya este tipo de pinturas que yo las veo súper caribeñas, pero con las personas que nunca tienen cara, que me tuviste que decir por qué motivo. Y alguno que no haya visto vídeos anteriores tuyos, ¿me lo puedes explicar de nuevo? Hay algunas razones. En un lado, yo trato para pintar o hacer obras donde cada persona puedo ver los sentimientos y que en ese momento tiene, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, este cuadro yo lo estoy viendo, yo me acuerdo cómo me lo explicaste, y según yo me siento, yo estoy viendo las caras de esas personas, pero a lo mejor lo ve Astrid, que tiene otros sentimientos diferentes a mí, y ve a otras personas con otros sentimientos. Así es. Y cada persona puede ver este sentimiento y lo que está pasando en la obra, en el movimiento, no se necesita en la cara. Y también estoy pensando que cuando la gente trabaja, nadie se interesa por su personalidad. Están gente, trabajadoras, trabajan mucho y tienen su trabajo y nadie les pregunta, ¿te gusta o cómo estás o estás enfermo o necesitas algo y cómo es tu familia?
no tienen personalidad en este momento y por eso mi gente del mercado y del trabajo no tienen cara. Bueno, pues antes de ir a la obra maestra esta que yo quiero ver del concurso, os voy a enseñar que también Astrid, si tenéis una mascota, os puede hacer un trabajo tremendo. ¿Por qué? Porque aquí tenéis la demostración. Le comentaron que tenía que hacer es perra, me parece, es una perrita que hay allí donde ella trabaja, en la Quinta Avenida, y este fue el resultado. Esto está hecho en seda y ya lo veis. Si queréis, ahí tenéis Instagram y el WhatsApp. Así de bonito trabaja Astrid. El trabajo fabuloso. Este perro quedaría marcado de por vida, ya para el dueño de esa perrita. Pero puede ser también tu perrita, la que tú tienes en casa, que tanto te llama la atención. Astrid te la puede hacer de por vida ya. Ahora me vas a poner el cuadrito ese. Yo voy a cambiar. Astrid, me has dejado asombrado, no, lo que sigue. Eso que os voy a enseñar ahora, si estáis aquí presentes en persona, os impresiona. A lo mejor a través de la cámara no, pero a mí me ha impresionado. Es un trabajazo. ¿Habéis visto la tela que está sin acabar? Que es blanquita, así, transparente, casi, seda. Pues de un trozo de tela, mirad la imaginación que tiene Astrid para hacer un cuadro a nivel mundial en el cual se hace los pintores sobre la actualidad del momento, que es lo que les representa a ellos. Pues esto ha pintado Astrid. Ahí está. Os lo voy a poner desde lejos un poquito para que observéis. No sé si la lámpara me dejará ver de todo. Sí, yo creo que sí. Y luego voy a ir por partes y luego vamos a mover la tela para que veáis lo que estábamos diciendo de la transparencia por detrás. Ahora estoy yendo por partes, así, y de aquí ya me subo un poco más para arriba, le voy dando un poco más de holgura, con paciencia. Esto es maravilloso. Esto no es que sea arte, es lo siguiente, porque lo que nos está pasando en este mundo, con esa vacuna que nos están obligando a ponernos, con tanta gente que ha pasado miedo, no, lo que sigue también, pues hacer este cuadro de una tela que no tiene nada, donde yo le voy a dar la vuelta y vais a ver esta belleza de tela. Si me agarras, me agarras un momento, mira qué maravilla. Esto es maravilloso. Eso de una telita. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer esta belleza? Un mes. Estaba trabajando un mes. Porque estaba dibujando y necesito mucho tiempo para terminar este dibujo. Empecé con la vacuna, con las manos y para todo, y yo quise aplicar todo el mundo con la vacuna. A mí, mi idea era la vacuna que está en todo el mundo y necesito algo para que signifique el mundo. Entonces, estaba pensando en cabezas, solo en cabezas y no no en caras. No en caras. Y otra cosa, yo te lo voy a resumir porque te cuesta un poquito decirlo. En pocas palabras, lo que nos está diciendo Astrid es que esta vacuna está enfocada a todo el mundo en general, y para poder enfocar al mundo en general puso de todas las razas personas, pero sin poner cara. Para que tú sintieras que esto podía ser de África, que esta podía ser de Asia, que este podía ser de Europa del Norte, que esta podía ser de aquí, del Caribe. Entonces, para representar el mundo entero, lo trasladó de esta manera que estáis viendo. Entonces, es una manera de decir, nos están poniendo la vacuna a nivel global para un virus que nos está haciendo mucho daño y que las personas están allí, pues digamos que encerradas en casa durante muchos meses sin poder hacer su vida normal. ¿Es algo así parecido lo que yo he dicho? Es totalmente lo que necesito, lo que a mí me gusta. Lo que tú querías transmitir, ¿no? Y también los colores están diferentes. Los guantes están en un azul muy estéril, muy químico, también
Los colores de la vacuna y del serum también está en un azul y es químico, no es algo natural, pero los colores de las caras de las personas están en un marrón, en un marrón suave, están colores naturales y vivo, están en vivos. Y este es algo, es muy estéril. Bueno, yo sinceramente me sorprendes cada día más, Astrid, porque yo creía que te ibas a quedar atascada solamente con las tortugas, con lo que habíamos grabado desde un principio, pero no, te estás saliendo ya a mascotas, a actividades como en este caso del momento, del mundo. Total, que no tienes límite, ¿eh? ¿Te está encantando esto de trabajar el arte? Sí, Y otra diferencia que hay con otros pintores que yo conozco de la Quinta es que tú no trabajas calcomanías, por decir algo, que lo tuyo es a diario, día sí y día también, inventar algo nuevo. Sí, yo tengo muchas ideas y algunas veces cuando yo veo la situación mundial o una situación, yo tengo una imagen en mi cabeza y yo quiero transmitir. Tengo una idea, una imagen y está en mi cabeza hasta yo... Que lo puedes llevar al cuadro. Sí. Y hasta que no lo llevas al cuadro no te quedas tranquila. Más o menos así. Qué bueno. No puedo olvidar. Ahora estás centrada en la Catrina en casa y luego allí en donde trabajas al mediodía por la mañana, sí. En la Quinta, allí no estás con la Catrina porque no se puede llevar porque es muy grande. ¿Qué es lo que estás pintando allí? No sé, pero yo creo voy a pintar un nuevo pulpo. ¿Otro nuevo pulpo? Sí, este pulpo con los peces. Qué bueno. Yo envié a California. Ajá. Y llegaron mucha gente en la Quinta y me dijeron, es una escena del película... De Paco Rivera Maya, que te conocemos, ¿no? Sí, es del película... bueno, la película aquella de... Octopus, sí. maestro pulpo. Yo creo que me hablabas ahora de la gente que te va a saludar porque ve el canal. Yo me equivoqué. Sí, también. Ven y hablamos del octopus y dijeron, es muy parecido como esta película. Y mucha gente estaba muy emocionada de este octopus y por eso voy a pintar más octopus. Bueno. Y puedo hacer obras no tan grandes porque mi mesa allí es pequeña. Es pequeña y también hay viento en la calle. Sí, y no es fácil. No, con viento no puedo hacer líneas porque la seda está moviéndose. Sí, claro. No es posible. Y también para pintar algo así tengo que cerrar mi casa y necesito humedad. Porque con humedad los colores no secan tan rápido y yo puedo cambiar, yo puedo manejar y manipular. Y en la calle cuando hay viento se seca rápido y ya se fue. Bueno, pues yo le voy a grabar un último momento esta bellísima pintura que tienes, que me gustaría que me hicieras una foto y me la enviases. Está estupendo. Y aquí ya nos despedimos de ti, Astrid. Y el nombre de la obra es Vivat Anima. Y significa viva la vida. Viva la vida. Esto de aquí significa viva la vida. Viva la vida. Ok, pues viva la vida y que no se nos vaya. Ya nos despedimos. Gracias. Porque yo voy a pasar, ya despidiéndome, es que me llamaba la atención, siempre los tienes ahí. Pues nos vemos en otro momento, yo te voy a traer 2 tazas más. Los que estéis viendo el vídeo, si os ha gustado lo que Astrid transmite, cualquier cuadro menos este, porque este va a concurso, cualquier cuadro de los que tiene Astrid, que tiene muchos más de los que estáis viendo aquí, que te llamen y que se pongan en contacto contigo. Me gustaría. Gracias, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Está allí en aquel rincón, esperando que salgan y el atardecer ya cayendo. Qué bonito se ve el campo, sí. Estos son de otra categoría.
Pues aquí esperando que termine Alex el entreno. Y este equipo es el Atlas de Playa del Carmen. La verdad que muy buen equipo. Los preparadores son buenos. Y los chavales que aquí entrenan, pues la verdad que tienen una buena preparación. Vienen a entrenar todos los días de la semana, de lunes a viernes. Y tienen partidos sábados y domingos. Algunas veces entre semana. Bueno, pues ahí tenemos haciendo malabares, pero se me va a poner la moto en medio o no. Mira, la pelota arriba, en la cabeza, en la mano, equilibrio del suelo y en otra mano y con la otra. Mira, oye, el chaval es bueno, ¿eh? No es fácil hacer eso. Eso ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Muchas gracias, del DF. Ok. Pues ya sabéis, del DF. Bueno, pues estamos bajando por la CTM. Y para ganar tiempo, Alex está preparándose el dron ahí detrás. Porque ya veis que es muy de noche. Y vamos a ver si podemos grabar un poquito el atardecer con Alex y el dron. Me iba a acercar a la 38, pero ya quiero grabar desde aquí. A ver qué pasa, sí que hay aire, pero no tanto como ayer. No se está... Tendrías que limpiar un poco la pantalla. Sí, ¿no? Chavalote, a ver qué pasa. Estamos al lado de Martina, aquí en la CTM, en la playa de la CTM, ahí tenemos el dron. Ya se ha convertido en un juguetito diario, Alex. Todavía no, espérame. Todavía no. Ahí tenemos el dron, esta es la callecita donde estamos metidos. Ahora. Y a lo mejor hasta nos graba como el sol se oculta. Chao. Vámonos. Oye, es una maravilla verlo volar, ¿eh? Y cómo hace las imágenes, buenas que las hace. Para que veáis dónde estoy. Este es uno de los mejores disfrutos aquí en lo que es Playa del Carmen, ciudad. Y se llama Martina. O por lo menos, no es que sea uno de los mejores, más conocidos. Porque yo lo de mejor o peor no lo quiero hacer así. Más conocidos es este que tenemos aquí. Y aquí podéis entrar, consumir un camastro. Consumir me refiero a utilizarlo y pagar por él. También las camas o la parte VIP, que es la parte de la alberca. Está bueno el lugar, ¿eh? Y aquí tenemos el mar. Pero ya no voy a ir a la playa. Ya me voy a quedar aquí para que lo veáis. Esto es East Beach. East Beach ya, pues ya os lo he comentado muchas veces, está ya entregado prácticamente, entregándose. Son departamentos de 3 recámaras, ya hay gente ahí viviendo o rentándose, y aquí tenemos la playa muy cerca de la 38, ya lo sabéis. Yo me voy donde está Alex porque ya hemos grabado allí, y este es el final de lo que es el día de luz solar del día 28 de octubre. No he visto a Alejandro, me quería despedir, a ver si luego lo puedo ver en un momentito. ¿Cómo te va la grabación? ¿Se ve bonito? ¿Has visto el sol? ¿Has visto el atardecer? A ver si puedo ver algo desde aquí. ¿Ahora qué estás haciendo con eso? No. Ah, mira, estás alto, ¿eh? Estás alto porque quieres ver si se ve el sol ocultándose. No, sí a 98 metros. Ah, 98. Me parecía más. ¿Te está gustando la cámara como graba? Sí, más o menos sí. Es muy fácil adaptarse a la 9 cuando ya has utilizado la 8. Eso es la suerte. ¿Sí? La única diferencia que yo veo importante es que yo me estoy viendo ahora mismo por una cámara que tiene delantera, que en la 8 no la tiene, ni la 7, y aquí sí que la puedo yo tener. Entonces yo me puedo ver si me cuadro o no. Si yo ahora, por ejemplo, hiciera así, yo ya sé que estoy saliendo de lado, entonces mejor aquí en el centro. Bueno. Y también tiene
Tiene un estabilizador muy bueno. Ah, ¿sí? Pues el otro era 3.0 y ahora es 4.0. Ah, qué bueno. Creo que ¿Y la sí, 10 tiene aún mejor estabilizador? ¿eh? ¿La 10 aún mejora el estabilizador? Joder. Ya podemos grabar pegando saltos. El dron, Chavalote lo va a aterrizar en un momentito. Qué bueno. Cada día la agarras con más seguridad. Oye, ¿qué has grabado? ¿Qué te digo? La playa, un poco la ciudad. Por aquí cerca Un poco. se veía Sargato. Ah, absolutamente nada, ¿no? Pero el mar movido, que sí. Sí. Es Hay que- mucho aire, de hecho. Es que hay un frente frío que nos está afectando a partir de ya, de este momento. Y esta noche se supone que va a bajar las temperaturas un poquito. Y también va a crear que haya, pues, como habéis visto, unas pocas horas más, un poquito de aire fresco. Así que vamos a tener unos días que posiblemente va a haber lluvia. Eso es lo que está pasando ahora.
¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 99 81 33 64 17.